Bueno, queremos empezar hoy con este mensaje. Estamos siguiendo una serie que se llama Inteligencia Espiritual. ¿Quién ha venido todos estos últimos domingos? Bueno, algunos, otros no. El que no vino todos los últimos domingos tiene la serie ahí en el canal de YouTube para poder verla y engancharse, ¿sí? Estamos terminando hoy con esta serie de Inteligencia Espiritual y hemos hablado de ¿qué? ¿Quién se acuerda de lo que hemos hablado? Mentalidad, lenguaje, ¿qué más? Fe, visión, bien ahí, Bien. bien. Hicieron los deberes hoy. Visiones y sueños. Amén. Y hoy es otro punto más que vamos a hablar. Ahí ya nos pusieron el cartelito. Es importante desarrollar todas estas características espirituales, ¿sí? Para generar inteligencia espiritual. Pero para que todo esto se una y tenga consistencia, esté fuerte, tiene que haber oración. O sea, para que esté fuerte nuestra fe, para que esté fuerte nuestra visión, nuestra mentalidad y que tengamos un lenguaje de reino, tenemos que tener oración. Es como lo que une todo, lo que lo fortalece. Pero para que alguien ore, tiene que desearlo. ¿A cuántos les gusta orar? No mientan, por favor. Una cosa es que te guste y otra cosa es que sepas que tenés que orar. ¿Todos sabemos que tenemos que orar? Sí, eso sí, todos sabemos. Ahora, ¿cuánto les gusta? ¿Cuánto les es fácil orar? Y ahí ya baja la levantada de manos. Es como más complicado. Descubrimos algo, hemos aprendido algo en este tiempo, que para que alguien ore tiene que tener el deseo de orar. Entonces, ¿cómo podemos generar ese deseo? Esto está buenísimo. En Estados Unidos lo están vendiendo por $100. Acá te lo regalamos. En otro lado te cobran para darte este secreto. Nosotros te lo regalamos. ¿Cómo podemos generar el deseo para orar? Para que esto pase, para tener el deseo de orar, tenemos que conocer los beneficios de la oración. ¿Va de vuelta? Para generar el deseo de orar, tengo que conocer los beneficios de la oración. ¿La oración tiene beneficios? Claro que sí. Ahora, no los miro a ustedes. ¿Por qué no oramos entonces? Si sé que la oración tiene beneficios, ¿por qué no oro? No importa, eso es para otro día, no es para hoy. Pero si lo quieren pensar, lo pensamos juntos. Cuando estábamos preparando el mensaje con mi esposa, yo le decía, mientras estoy pensando, estoy estudiando, estoy buscando, Dios me habla a mí también. Así que va a estar espectacular toda esta serie. El Señor nos ha sacudido, nos ha movilizado. Mirá, algunos ejemplos en la Biblia. Moisés conocía los beneficios de la oración. Moisés, ¿quién conoce a Moisés de la Biblia? Conocerlo de haberlo visto, no, pero de haberlo leído, sí. ¿Qué pasó con Moisés? Él oró y las plagas fueron sobre Egipto, sobre sus enemigos. Después él salió con el pueblo, él oró y ¿qué pasó? El mar se abrió delante de él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conoció Moisés los beneficios de la oración? ¿Cómo conoció los beneficios de la oración? La respuesta es fácil. Orando. ¿Cómo conozco los beneficios de la oración? Orando. Un músico que ya falleció, Papo Blues, no sé si alguien lo conoce, de mi edad o más grande sabrá de quién estoy hablando, decía que aprender a tocar la guitarra se aprende tocando. Y vos decís, es un rockero, está diciendo algo fuera de lugar. No, pero después descubrí que hay ciertas cosas que se aprenden haciéndolas. ¿Cómo descubro los beneficios de la oración? Orando. Exactamente. Simplemente. También Josué logró vencer a ejércitos preparados para la guerra, aunque él era inexperto en la batalla, ¿sí? Había sido esclavo. Exacto. Toda su vida. Él nació siendo esclavo y se crió siendo esclavo y alcanzó la libertad siendo un joven de 40, dice la Biblia. ¿Cuántos tienen 40? Aleluya. Siendo un joven de 40, dijo, así que estoy ahí como en la adolescencia, en cualquier momento voy al grupo de adolescentes. No, dice jóvenes, bueno. Era un joven inexperto en la guerra,
Pero cuando fue a la batalla, empezó a vencer y él no tenía ni idea cómo era esto de pelear. Pero ¿saben qué había aprendido Josué? Había aprendido a orar. Había aprendido a orar. Entonces, como había aprendido a orar, él recibía de parte del Señor las estrategias. Él recibía de parte del Señor lo que había que hacer. Amado hermano y hermana, cuando vos aprendés a orar, recibís de Dios las estrategias. ¿Todos han tenido algún problema, una dificultad? Claro, vivimos en este mundo, todos tenemos problemas y dificultades. ¿Cómo salimos de esos problemas y dificultades? En oración, recibiendo lo que Dios nos está dando. Amén. David también era un hombre de oración. Y miren lo que hizo David en el momento que él fue ungido como rey, no, sino cuando fue levantado, cuando empezó a reinar. David, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue traer el arca a la ciudad. O sea, la presencia de Dios a la ciudad a donde él estaba gobernando. Es lo primero que hizo. Estaría bueno que si algún gobernante mira este video después, haga eso. Lo primero que haga es que lleve la presencia de Dios a su pueblo, a su ciudad, a su provincia o a su país. Alguien que gobierna, lo primero que tiene que hacer es estar conectado con la presencia de Dios. David sabía que tenía que involucrar a Dios en su liderazgo y en todas las funciones de su vida. Ahora, ¿de dónde viene esa convicción a nuestros corazones? De la relación cercana con Dios. ¿Que la produce qué? La oración. La oración produce una relación cercana con Dios. Amén. El mismo Jesús, antes de empezar su ministerio público, ¿qué hizo él? Oró y ayunó. Y después, mientras estaba en su ministerio, ustedes van a leer en los evangelios que dice, y Jesús se apartó a orar. Y Jesús se fue a orar. Y Jesús pasó tiempo orando. Él siempre estaba conectado con Dios. Él necesitaba estar en oración. ¿Para qué? Bueno, vamos a leer Juan 5:30. Y dice así: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Está buenísimo esto, ¿no? Súper claro. Lo que está diciendo Jesús es, sé lo que tengo que hacer porque mi Padre me lo dice. ¿Qué dice Jesús? Sé lo que tengo que hacer porque mi Padre me lo dice. Está diciendo, no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo se llega, pastor, a ese nivel de acción y de obediencia? ¿Cómo puedo ser yo tan obediente de hacer o accionar de acuerdo a lo que Dios dice? Muy fácil. ¿Sabes cómo? Orando. Orando alcanzo ese nivel de obediencia. Orando alcanzo el nivel de acción. Orando alcanzo la voluntad de Dios. ¿Cómo la logro? Orando. Ese es el camino, no hay otra opción. Por eso es tan importante conocer los beneficios de la oración. ¿Cuántos quieren experimentar más de Dios? Levante la mano. Claro, pues si no estarías en otro lado hoy. No estarías acá en la iglesia. Si no quisieras experimentar más de Dios, estarías tomándote un café acá cerca o en tu casa con las patas arriba de la silla, tomando mate. Pero como querés experimentar más de Dios, estás en este lugar. Bueno, todos los que quieran experimentar más de Dios, tienen que orar. Mirá el que está al lado tuyo. Tenés que orar, decile. Decile, tenés que orar. Que orar. Decile otra cosa, decile, voy a orar. Voy a orar. Voy a orar. Todo el que quiere experimentar más de Dios tiene que orar. Miren esto. Pensábamos y charlábamos mientras llevábamos adelante esto. Toda la ciudad conoce a Transformados. No lo digo de un lugar de orgullo ni de nada de eso, pero toda la ciudad conoce Transformados. Toda la ciudad sabe lo que Transformados hace. Y hizo hasta acá.
campañas de prevención en medio de la pandemia, Compartí tu pilcha, hemos ayudado a comedores, nos han entrevistado en la radio, hemos salido en el diario, en la tele, en un montón de lugares locales hemos estado en acción. La ciudad nos conoce, la ciudad sabe lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo en Transformado. Tengo un hermano ahí que todavía estamos esperando para el testimonio porque primero le dieron un diagnóstico, después fue a hacerse otro estudio y le dijeron que se habían equivocado, que no era lo que le habían dicho primero, y ahora le están por hacer otro para terminar de confirmar que se habían equivocado, no sé, que están buscándole la vuelta. Pero Dios, las personas de nuestra ciudad saben que aquí en la iglesia hemos orado por personas con cáncer que se han sanado. Amén. Por personas que estaban atravesando enfermedades y Dios las ha hecho libre. Por personas que tenían las manos inutilizadas y hemos orado y el Señor le ha vuelto la movilidad. Hay muchos milagros. Gente que ha sembrado, miro a algunos de ustedes y me acuerdo. Gente que ha sembrado y el Señor le ha abierto puertas de sus casas. Le ha autos. La gente sabe lo que está pasando en la iglesia. La gente sabe lo que está pasando en este lugar. Pero para que eso siga pasando y para que empiecen a pasar cosas aún mayores, no tenemos que dejar de orar. No tenemos que dejar de orar. Tenemos que seguir orando. Tenemos que insistir sin desmayar. Cada mes, los primeros 7 días de cada mes, lo hemos puesto como días de oración. Yo en los próximos 7 días de ahora que vienen de junio, espero que todos se conecten. De verdad. ¿Quieren conocer los beneficios de la oración? Oremos. Estemos conectados con el cielo. Y esto no es religiosidad ni nada por el estilo. Esto es entender lo que Dios nos está hablando. Uno de los criados de Naamán, no sé si conocen la historia, era un hombre que estaba leproso y fue a ver al profeta, y el profeta le dijo: metete en el río 3 veces que vas a ser sano, y él dijo: yo cómo me voy a meter ahí, en este río todo sucio. Y uno de sus criados salió corriendo y le dijo: Señor, ¿por qué no vas a hacer esto? Si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, ¿lo hubieses hecho? Te pidió algo fácil, hacelo y Dios te va a bendecir. Es lo mismo que te queremos decir hoy. Hace algo fácil y Dios te va a bendecir. Orá. Acércate a la presencia de Dios. Experimenta su beneficio. Los miércoles, como decían los chicos, tenemos oración y discipulado. Los primeros 7 días de cada mes oramos a la noche. En los grupos de conexión oramos. Los domingos oramos. Nos acercamos a Dios. Necesitamos de su presencia. La oración desata poder personal, desata poder corporativo, o sea, para la iglesia, y además desarrolla inteligencia espiritual. Amén. Porque podemos ser ignorantes espirituales. Yo ya le hablé de esto. El ignorante espiritual es el que sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace. Sabe que se tiene que congregar, sabe que tiene que diezmar, que ofrendar, que amar, que servir, que sabe todo, pero no hace nada. Entonces, ¿qué es? Un ignorante espiritual. Pero cuando desarrollamos inteligencia espiritual, entramos en otro nivel. Empezamos a crecer. Y la oración desata esto. Cuando nos ordenamos en la oración, cuando la oración pasa a ser prioridad en nuestras vidas, miren lo que se desata. Miren lo que trae la oración. Vamos a ver algunos puntos. Número 1. La oración trae quebrantamiento. Esto es algo muy importante, ahí lo tenemos en el cartelito. La oración trae quebrantamiento. Dios no usa a los que antes no son quebrantados por Él. ¿Qué tal? Mucho gusto. Dios no usa a los que antes no son quebrantados por Él. El apóstol Pedro fue quebrantado por la gracia y el perdón de Jesús. Después que, ¿qué? ¿Saben qué hizo Pedro con Jesús? Lo negó. Después de haberlo negado, el Señor se encontró con él y lo quebró en gracia y lo quebró en perdón. Pedro fue el primer predicador de la iglesia moderna.
Y cuando él terminó de predicar ese día, que si ustedes miran ese sermón, no es un sermón de amor, de buena onda. Pedro le dice, ustedes mataron al Señor. Ustedes lo hicieron. Y si no se arrepienten, se van al infierno. ¡Ah! Eso predicó. Y después que terminó de predicar, la gente corrió a decirle, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense y van a ser salvos. ¿Saben cuántos se agregaron a la iglesia ese día? Más de 3.000 personas. Más, de 3.000 personas. Pero quiero que escuches esto. Dios usa a Pedro una vez que fue quebrantado, no antes. ¿Cuándo lo usó a Pedro? ¿Cuándo fue? Quebrantado, no antes. Si sentís que Dios no está usando tu vida, no voy a decir que nadie levante su mano, pero cada uno esté pensando ahí, meditando en su corazón. Si vos sentís que Dios no está usando tu vida por estos días, o por estos tiempos, o por estos años, es porque quizás todavía no te has quebrantado. Es porque quizás todavía el yo está tan fuerte, está tan alto, está tan grande ahí, que no, y a mí Dios no me usa. Y lo usa este que no vale 2 mangos, y lo usa el otro que no vale 2, y lo usa el otro que no sabe nada. Y a mí, que yo sé que soy un capo y tengo toda la unción, no me usa. Dios no usa a nadie que no sea antes quebrantado. Cuando oramos, somos quebrantados. Cuando oramos, porque la oración nos lleva al arrepentimiento para llenarnos de Dios. No hay quebrantamiento sin oración. Porque hoy podemos salir convencidos de acá y decir, sí, yo voy a quebrantar mi vida delante del Señor. Pero no oro ni por los alimentos. Viste que ya hay un rezo de la oración por los alimentos. Señor, me dice el alimento en el nombre de Jesús, amén, amén. Ya todo el mundo se sabe. Hasta los ángeles saben lo que va a decir en la oración por los alimentos. Pero si no oro, no hay quebrantamiento en mi vida. El orgullo y el quebrantamiento son opuestos. No pueden vivir, no pueden convivir en el mismo corazón. Ahora alguien puede decir, pero yo no tengo orgullo. Sí. Ay, pero yo soy humilde, yo jamás, el orgullo en mi vida nunca estuvo. Cocinaste unas milanesas, ¿viste? Hiciste unas milanesas, te salieron joya. Viene alguien a comer y dice, qué ricas están estas milanesas. Y vos estás ahí, ay, las hice yo. Ay, el orgullo ya salió ahí, ya está. ¿Viste? El orgullo está ahí. Por eso ninguno de nosotros puede decir que no tiene orgullo. Todos. Alguien entra a la iglesia y dice, ¿quién las acomodó? Mira qué linda está en la silla. Y vos la acomodaste y decís, ¿qué tal? Yo acomodé la silla. Porque el orgullo está ahí siempre, con cualquier cosita reacciona. Por eso no pueden convivir el orgullo y el quebrantamiento. Pero para ser usados por Dios no necesitamos orgullo. Necesitamos ¿qué? Quebrantamiento. Ser quebrantados por Él. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5, del 5 al 6 dice, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Amén. ¿Qué está hablando? Bueno, algo sencillo. Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste, dice, bueno, van a llegar hasta acá, porque no puede convivir la humildad y el orgullo. Acuérdense que Jesús dijo, sean humildes y mansos como soy yo. Él se puso de ejemplo. O sea que no podía poner de ejemplo a ninguno de nosotros, porque todos el orgullo en algún momento nos sale. Entonces,
Dios resiste a los orgullosos, pero escucha esto, recibe y usa a los quebrantados. Dios recibe y usa a los quebrantados. Hoy vinimos a la iglesia y yo digo, Señor, yo vengo a quebrantarme hoy delante de tu presencia. Y Él me recibe. Otra actitud sería, Señor, mirá que vine, ¿viste? Vine yo. Acá estoy. Decí que me arrepentí un día. Hay gente que piensa eso, que Dios está orgulloso de él. No, Dios quiere que nos quebrantemos para usarnos, que vengamos a su presencia y digamos, Señor, gracias por lo que hiciste, gracias porque me salvaste. Si no me salvaba vos, ¿qué iba a hacer de mí? ¿Qué iba a hacer mi vida? David en el Salmo 31, 12 decía: me han olvidado como si hubiera muerto, soy como una vasija hecha pedazos. Wow, Dios quebrantó a David para usarlo. Primero, tac, lo quebró. Y no solo a David, sino a cada hombre y a cada mujer que hoy es usado por Dios, Dios lo ha quebrantado. Y Dios lo sigue quebrantando. El Señor a nosotros nos ha quebrantado y nos sigue quebrantando. ¿Querés que Dios te use? Quiero que alguien me responda. ¿Querés que Dios te use? Dios te va a quebrantar. Y no una vez, 2, 3, 15, 20, las que sean necesarias. Porque no tiene que haber nada de nosotros, tiene que haber de Él. ¿Qué te sirve a vos que yo te hable de mí? No te importa a vos lo que me pasa a mí. Además, mi vida no te cambia nada a vos. A vos te cambia la palabra de Dios. Tu vida es cambiada por el Espíritu Santo, no por una linda historia que alguien cuente o alguien diga. Para eso tenemos que ser lo suficientemente humildes. Y tenemos que estar quebrados por Él, porque es su gloria, es su presencia. El quebrantamiento, esta te la regalo para el estado de WhatsApp, ponela ahí, o en tus redes sociales. El quebrantamiento nos da forma para el propósito de Dios en nuestras vidas. El quebrantamiento nos da la forma que necesitamos para el propósito de nuestras vidas. Ay, no sé qué va a pasar en mi vida, no sé. Deja que Dios te quebrante y vas a ver cómo vas a encontrar el propósito, el lineamiento, el recorrido. Vas a encontrar todo ahí. Otro punto más. Número 2. La oración trae victoria sobre Satanás, que ya les expliqué, no es la suegra. Eso es otro tema. Satanás no tiene nada que ver con esa pobre mujer. Miren, vivimos en una era de maldad. Estamos en un mundo lleno de maldad y tenemos que saber que el mundo está caído y que el mundo es gobernado por el pecado. El mundo es gobernado por el pecado y por el diablo. Miren, al diablo no le asustan los rituales evangélicos. Al diablo no le asusta que nosotros aplaudamos, cantamos, nos paramos, nos sentamos. No le asusta que posteemos en nuestras redes un versículo todos los días. Dice el diablo, bueno, poné lo que vos quieras. Al diablo no le interesa que pongamos música todo el día en el auto, en la casa, que miremos 35 prédicas por semana. Al diablo eso no le mueve un pelo. No le interesa para nada. No le interesa los rituales del culto, no le interesa la bienvenida, no le interesa esto, lo otro, el cierre. Todas esas cosas no le interesa. No lo afecta. No les tiene miedo. Pero ¿sabés a qué sí le tiene miedo el diablo? ¿A qué sí le tiene miedo? A la oración verdadera. A eso sí que le tiene miedo. Cuando el diablo ve a alguien que ora de verdad, se cruza de vereda. Se va para otro lado, toma otra dirección, porque eso sí le asusta. Vamos a leer Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Miren, desde el principio, desde este versículo, Génesis 3, ahí empezando, el diablo sabe que Dios le dio la victoria a la humanidad. Que Dios nos dio la victoria
a nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para apoderarnos de esa victoria? Para tomar esa victoria. La agarramos y tomamos esa victoria por medio de la oración. No hay otra forma. No hay un ritual, no hay, no sé, algo que se te venga a la cabeza, no hay opción, es la oración. En la oración nosotros tomamos esa victoria. Yo puedo leer, tener conocimiento, ser un crack en filosofía cristiana, en pensamiento, en historia, en un montón de cosas que no están mal, no está mal eso, pero si no oro, si no tengo oración, todo eso no sirve de nada. No llego a intimidar al diablo, no llego a tener victoria sobre Satanás, porque eso lo logro con oración. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me encanta este versículo. Miren, el diablo ataca a la iglesia y a los cristianos para que se olviden, o peor aún, para que nunca descubran que Dios le dio la victoria. Para eso te ataca el diablo, para eso nos ataca el diablo. Por eso que hoy les dije, hoy era un día espectacular. ¿Por qué? Porque estamos sacando vendas, estamos abriendo ojos en esta noche. El diablo quiere que vos pienses que nunca lo vas a vencer, que pienses que no tenés herramientas para vencerlo. Pero el Señor nos viene a decir, hey, tenés una herramienta, y esa herramienta es la oración. Tenés un arma poderosa para vencer, y esa arma poderosa es la oración. Esa victoria que necesitamos la tenemos en la oración, pero no en una oración pacífica, sino en una oración violenta. ¿Qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué? Lo arrebatan. Yo siempre digo, cuando oren por mí, no digan, Señor, por favor, bendecí al pastor, en nombre de Jesús, amén. No, si va a orar así, no ore por mí. Por mí tenés que orar, Padre, en el nombre de Jesús, me pongo a favor del pastor ahora. ¡Ya! ¿Cuántos oran así por mí? Tiene que ser una oración violenta. ¿Saben por qué? Esto enseñábamos el miércoles. Porque el diablo es violento. Es violento. Cuando el diablo ataca a las personas, no las ataca de a poquito, con misericordia, no. Los ataca con violencia. Por eso que nuestra oración tiene que ser violenta, combativa. El enemigo. Entonces, la oración es la clave. La oración es el secreto. Esa es la clave para tener victoria. Es la oración. Es lo que tenemos que hacer para tener victoria. Miren, la oración, y número 3, nos enseña a ejercer autoridad espiritual. Leemos Daniel 9. 16 y 17 dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Tercer punto, dijimos, la oración nos enseña a ejercer autoridad espiritual. Miren, en la oración aprendemos que tenemos un rol, bueno, dos roles muy importantes, el de reyes y el de sacerdotes. Todos nosotros tenemos esos roles, el de reyes y el de sacerdotes, y a veces vamos a orar como esclavos y no como reyes. A veces vamos a orar como esclavos, creyendo que estamos sin derechos, creyendo que estamos sin autoridad, creyendo que estamos que Dios nos ha olvidado en algún lugar.
Pero hay algo que tenemos que aprender, tenemos roles importantes, somos reyes y sacerdotes. Y estos dos roles son diferentes, pero en los dos se ejerce autoridad. En los dos se ejerce autoridad. Para gobernar necesito autoridad. Y para ser sacerdote necesito autoridad. A veces el rol de gobierno se entiende más fácil, pero el de sacerdote es ir a Dios a favor de los hombres. Y es ir a los hombres a favor de Dios. Daniel se puso a orar, lo que leyó recién la pastora. Y dijo, Señor, nos atacan por todos lados. Señor, se ríen de nosotros, se burlan de nosotros. En el 17 dijo, Señor, oí nuestra oración, oí la oración de tu siervo. Daniel oraba por su ciudad porque sabía que tenía autoridad espiritual. Él conocía su rol de rey y de sacerdote. Yo en esta noche le pido al Espíritu Santo que vos puedas descubrir que tenés un rol de rey y de sacerdote. Y que tenés autoridad por orar por tu familia, por tus hijos, por tu ciudad, por tu provincia, por tu país. Y que el Espíritu Santo está atento a nuestras oraciones. Vamos a leer Daniel 10. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando oramos, hay oposición. Viste que decir, me cuesta orar, y oro un ratito y empiezo... Me quedé dormido orando, escuché muchas veces esa frase. Y yo venía con todas las pilas y me puse a orar y me quedé dormido. Cuando oramos, hay oposición. Es lo que le pasó a Daniel. El enemigo no quería que Dios respondiera la oración de Daniel. Daniel estaba orando por su ciudad, por todo lo que estaba pasando alrededor. Y el enemigo no quería que la respuesta llegara a Daniel. Y hoy pasa lo mismo. Cada vez que oramos hay oposición. Cada vez que oramos hay oposición, porque el diablo no quiere que la respuesta de Dios lleguen a nuestras vidas. Por eso que hay oposición. Porque no quiere que recibamos esa respuesta. Y con muchos lo logra. Porque la gente deja de insistir. Bueno, yo ya oré por esto. ¿Cuánto voy a seguir orando? No dejes de insistir. No sé por qué estás orando, pero no dejes de insistir. Seguí orando. La gente deja de orar y se desanima. Yo sabes cuánto hace que estoy orando. Pero me encanta lo que le dice el ángel a Daniel. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón, ya nosotros en el cielo nos enteramos de tu oración. Y nos preparamos para responderla. Y el Señor preparó todo y nos envió para traer la respuesta. Y nos envió. Hay algo muy importante que tenés que saber hoy. Ya casi terminamos. Poné toda tu atención en estos últimos minutos acá. Hay algo muy importante que hoy tenés que saber. No dejes de orar. Mirá lo que está al lado tuyo y decirle, no dejes de orar. Si tenés confianza, abrazalo así, decirle, no dejes de orar. No dejes de orar. Seguí insistiendo. No dejes de orar, seguí insistiendo porque la respuesta está cerca. El Señor ya mandó sus ángeles para allanar el camino y la respuesta está llegando. Esa respuesta está ahí. Mirá, no sé si cuando salís no te la encontrás en la puerta. La respuesta del Señor está llegando. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, vivimos en un mundo que se está terminando.
Vivimos en un mundo que está llegando a su fin, donde la oración es el arma que nos mantiene conectados con lo real. La oración es el alma que nos mantiene conectados con Dios, con el Espíritu Santo. Si no somos gente de oración, no vamos a ser quebrantados por Dios. Y mucho menos vamos a ser usados por Dios. No vamos a conocer la victoria que trae la oración si no oramos. Y tampoco vamos a conocer la autoridad espiritual que nos da la oración. Por eso es tiempo que oremos, pero no una oración mediocre, no una oración frágil, sino una oración fuerte, una oración profunda. Una oración que transforme las cosas, que cambie las circunstancias. Una oración intencional. Y para finalizar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. ¿Sabe para qué? Para desear orar, para poder descubrir los beneficios de la oración. Porque yo sé que quizás muchos de nosotros no oramos o muchos de ustedes no oran, no porque no amen a Dios, sino porque todavía no han descubierto los beneficios de la oración. Todavía no han visto quizás un mar abrirse. Todavía no han tenido una victoria increíble de esas que no sabés cómo ganás, pero ganás. Es porque está el Espíritu Santo ahí. Pero en este día, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros para que esa pasión, esa necesidad por orar venga sobre nuestras vidas y alcancemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Gracias, y al Señor de Señores. Aleluya.